Hola, Dios te bendiga mucho, bienvenidos a todos a una nueva clase de Escuela de Ministerio Sobrenatural y en particular de esta materia que son los dones de revelación. Es muy importante lo que te voy a enseñar hoy, se llama profecía del corazón y es muy importante tener en cuenta esto porque es una de las causas de error y de mal uso de los dones de revelación. Para ello es necesario tener en cuenta algunas consideraciones iniciales. El primer punto que te quiero enseñar es la Trinidad y la revelación. En Juan capítulo 16 encontramos algunas de esas pautas de cómo ocurre el proceso de revelación. Dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. Aquí ves a la Trinidad en funcionamiento en el proceso de revelación. La primera cosa que Jesús dice es que la revelación no termina en lo que ya les había dicho. Les había estado enseñando durante 3 años y medio, pero que había otras cosas que tenía que decirles y que ese no era el momento de revelarlas, porque sería imposible que un ser humano tuviera toda la revelación para su vida. Tenemos la revelación general de Dios en la Biblia, eso es lo más importante. Pero a medida que lo vamos necesitando, Dios nos va dando, como hemos visto en clases anteriores, revelaciones específicas para nuestra vida que no se encuentran en un versículo específico de la Biblia, pero están en armonía con el marco general, con el espíritu global de la Biblia. Dios quiere seguir revelándose a nuestra vida y especialmente hacerlo en cada aspecto particular de nuestra vida con remas específicas. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestro interior. Él nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida de manera que seamos guiados a toda verdad y que nuestra vida no solo no sufra como consecuencia de errores, sino especialmente que alcance el propósito de Dios de manera tal que podamos vivir abundantemente en todos los aspectos de nuestra existencia. Aquí Jesús nos dice que hay una participación trinitaria en la emisión de la revelación. En toda comunicación hay un emisor y hay un receptor de esa comunicación. Ahora la primera parte, la emisión. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interviene en ese proceso de dar la revelación. Toda la revelación, dice Jesús, pertenece al Padre, pero todo lo que es del Padre es del Hijo. Y el Hijo no se lo guarda para sí, sino que su deseo es comunicarnos la voluntad del Padre y decirnos las cosas que habrán de venir. Y entonces lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en vos, que habita en mí, nos comunica esa voluntad divina y nos anticipa lo que habrá de venir. El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que nos comunica lo que oye, dice Jesús. Toma la revelación del Hijo y nos la comunica a nosotros. Su intención es no guardarse nada, sino decirnos todo. Cuando nosotros tenemos la disposición de recibir obedientemente la guía del Espíritu Santo, entonces el proceso de la emisión, de la revelación, se completa en nuestras vidas. Emisión a través de la Trinidad. Toda la revelación es del Padre,
pero dice Jesús, todo lo que es del Padre es mío y lo que el Padre me da yo lo doy a conocer a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se guarda nada, sino que nos da toda la revelación y cuando nosotros la vivimos, eso glorifica al Padre y al Hijo. Pero veamos la otra parte, la recepción de la revelación. Y aquí quiero que veas que la recepción es tripartita. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto que hay una participación de la Trinidad en la emisión de la revelación. Ahora quiero que veamos cómo funciona la recepción de la revelación. El ser humano es una unidad tripartita. Como creación, hechos a imagen y semejanza de Dios, expresamos esa doble característica que Dios tiene. Dios es uno y trino. Y nosotros también somos una unidad integral, pero a su vez poseemos tres partes esenciales. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresa bien esta doble característica en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis puesto en las palabras aquí de Pablo, por completo, todo vuestro ser, nos habla de la unidad integral que es el ser humano. Pero a su vez, la descripción de espíritu, alma y cuerpo nos habla de las áreas esenciales que definen al ser humano. Al hablar de cada una de las áreas, no debemos perder de vista la unidad del ser humano, en donde cada una de las áreas, espíritu, alma y cuerpo, es influida por las otras y a su vez influye a las otras. Dicho esto, también debemos entender que el proceso de revelación, en ese proceso interactúan las tres áreas. Pero, escúchame bien, es vital que comprendas el orden de autoridad que existe en el ser humano puesto por Dios y en el proceso de revelación en estas tres áreas. El orden es el siguiente: el espíritu gobierna sobre el alma y el alma gobierna sobre el cuerpo. Reitero, espíritu gobierna sobre el alma y el alma gobierna sobre el cuerpo. Cuando recibimos revelación de Dios, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Mirá como lo decía el apóstol Pablo, ¿te acordás? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer, hablarle siempre a nuestro espíritu. Algunos se pierden la revelación, no reciben. Dice, yo nunca recibo porque todo lo quieren pasar por la mente. Pero el Espíritu da testimonio al Espíritu. El Espíritu canaliza esa revelación, luego el Espíritu Santo le da revelación a mi espíritu humano. Mi espíritu humano canaliza esa revelación por medio del alma. ¿Qué es el alma? El alma es mente, emociones y voluntad. Por medio de la mente, ¿sí? Lo que hemos recibido en el Espíritu se hace inteligible, se hace entendible. ¿Sí? Estoy seguro que a vos te pasó. ¿Sí? O sea, ¿cómo es esto? Pero te pasó. Que de pronto tenés una palabra de Dios, viene, pero no le encontrás la vuelta. No, ¿por qué? Porque la recibiste en tu espíritu. Pero pasado unos minutos, pasado unas horas, hablando con alguien, de pronto del Espíritu va a tu mente y la entendés, esto es lo que Dios me quería decir, esto es lo que tengo que hacer
en función de esa impresión, de esa percepción que recibí de parte del Espíritu Santo. Así que el espíritu humano la transmite al alma, y el alma es mente, emociones y voluntad. La mente la hace inteligible, entendible. Nuestras emociones también operan en ese momento porque muchas veces sentimos en armonía con la revelación recibida. ¿Qué sentimos? Tenemos sentimientos, nos gozamos, nos entristecemos, ¿sí? Y nuestra voluntad también interviene, nuestra voluntad decide recibir y transmitir la revelación. De pronto Dios me da una palabra para vos, ¿sí? Y mi voluntad interviene cuando yo decido darte la palabra. A su vez, impartimos la revelación por medio del cuerpo, ya sea hablando, cantando, dramatizando. Entonces, el Espíritu Santo obra en nuestro espíritu. Nuestro espíritu canaliza la revelación a nuestra mente para que la entendamos, a nuestras emociones reaccionan con sentimientos a eso que hemos recibido y nuestra voluntad decide impartir la palabra a otra persona para quien la revelación iba. Y luego, desde el alma se va al cuerpo y el cuerpo a través de la boca, a través de la palabra hablada, a través de la palabra cantada, o cuando se trata de una dramatización profética, ¿sí? Entonces el cuerpo es el canal para poder finalmente transmitir la palabra. Volvamos al alma. El alma es un vehículo de la revelación entre el espíritu humano que recibe y el cuerpo que transmite, la boca que transmite. Este es el esquema. Espíritu gobierna sobre el alma y el alma gobierna sobre el cuerpo. Cuando el alma deja de ser simplemente un canal entre el espíritu y el cuerpo, cuando deja de ser lo que conecta el espíritu humano y la boca, y el alma quiere asumir un rol protagónico, vienen los problemas. Se produce un golpe de estado. El alma que está debajo del espíritu pasa a querer estar arriba. Cuando esto sucede, lo que ocurre es lo que la Biblia llama profetizar del propio corazón. Mirá cómo lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 26. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se pierde internamente el orden de autoridad. Cuando el orden de autoridad interna se modifica, aparecen los problemas en la recepción y los problemas en la transmisión de la revelación. El problema principal se da cuando el alma ocupa el lugar que le corresponde al espíritu, es decir, se pone arriba del espíritu, se produce, como te decía, un golpe de estado de parte del alma sobre el espíritu, ¿sí? Se produce un desborde del alma, el alma se desborda y ocupa el lugar central, el espíritu deja de tener autoridad sobre el alma y es el alma el que ocupa el lugar de autoridad interna. Y estos desbordes del alma se pueden dar en cualquiera de los tres elementos del alma, en la mente, en las emociones o en la voluntad. Cuando la mente, las emociones o la voluntad se quieren poner por encima del espíritu humano,
entonces se producen los desbordes almáticos y se distorsiona el proceso de la revelación. Te voy a dar los 3 ejemplos. 1, desborde de la voluntad, desborde volitivo. Recordamos que hemos definido el alma como el asiento de la voluntad, de la mente y de las emociones. Cuando se produce un desborde volitivo es cuando en lugar de sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nosotros hacemos la nuestra en lugar de obedecer a Dios. Esto sucede cuando no buscamos conocer la voluntad de Dios. En el mismo pasaje que te leí de Jeremías, se nos habla de este problema. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y sigue diciendo, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esto también sucede cuando conociendo la voluntad de Dios no la obedecemos. En lugar de obedecer la voluntad de Dios, seguimos nuestra propia voluntad. Se da no solo en la palabra profética, sino también en la revelación personal, cuando recibimos una rema de Dios. Hay personas que conociendo lo que la Biblia dice, que es la voluntad de Dios, como no coincide con lo que su voluntad desea, se autoengañan diciendo que Dios les reveló otra cosa. Yo sentí, pastor, formar una pareja con una chica inconversa. Bueno, está bien, lo sentiste. Pero vos lo sentiste. Por favor, no manipules, no digas que Dios te lo mostró, porque la Biblia dice otra cosa. Hacete responsable de tus propias decisiones. Vos querés tener un socio inconverso que tiene una visión diferente de la vida, del dinero. Bueno, porque viste que era una buena oportunidad y aunque sabés que la Biblia dice lo contrario, lo querés hacer, bueno, sos libre de tomar tus decisiones, pero no digas que Dios te lo mostró. Decir, yo tomé esta decisión, vi que era una buena oportunidad y punto. En este caso es muy importante lo que la palabra de Dios dice también en Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios discierne. ¿Qué es discernir? Partir en 2, separar en 2. ¿Sabés qué parte la Biblia? ¿Qué cosa parte la Biblia? El alma del espíritu. La Biblia se encarga de separar lo que vino a tu espíritu de parte del Espíritu Santo y lo que es de tu alma. Por eso el primer criterio de discernimiento de una profecía, de una revelación que vos recibiste de Dios es ¿coincide o no coincide con la palabra de Dios que es la Biblia? Porque la Biblia se encarga de decir, esto no es mío, esto no vino del Espíritu, esto no coincide con la Biblia, no vino del Espíritu, esto es almático, es de tu corazón. Yo sé que esto duele, ¿no? Porque no nos gusta que vayan en contra de nuestra voluntad. No nos gusta que en el área emocional nos contraríen. No nos gusta que cuando creemos que nuestra mente tiene razón, nos digan que no tenemos la razón. Y entonces cuando se produce un desborde volitivo nuestro, cuando nuestra voluntad se impone al espíritu, profetizamos o nos apropiamos de remas que no son la voluntad de Dios, sino la nuestra. Cuando estamos en pecado, estamos fuera de la voluntad de Dios y también sucede
que nos cuesta discernir su voluntad y muchas veces creemos que algo viene de Dios cuando no viene de Dios, sino del enemigo. El pecado en nuestra vida le abre las puertas al enemigo y él tiene facilidad para penetrar con sus revelaciones. Y como se disfraza, dice la Escritura, de ángel de luz, sus revelaciones se disfrazan de palabra de luz. Y esto es muy peligroso porque somos capaces de darnos cuenta que esa revelación no nació en nuestra mente y por lo tanto se la atribuimos a Dios. Pero no somos capaces de darnos cuenta que no era Dios, era el diablo que nos estaba hablando, que nos estaba revelando. Y esto no quiere decir que seamos satánicos, pero sí que estamos siendo usados por Satanás. En los evangelios encontramos un ejemplo de esto. Cuando Pedro le da una palabra a Jesús y Jesús atribuye la fuente que originó la palabra de Pedro al diablo. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle a Jesús, ¿no? Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Desborde volitivo de la voluntad. Cuando nuestra voluntad se pone por encima de la voluntad de Dios. Desborde racionalista. Estamos viendo cuando el alma se pone al gobierno. Puede ser con la voluntad, con la mente o con las emociones. Desborde racionalista. Se produce un desborde racionalista cuando en lugar de someter nuestra mente a la revelación, sometemos la revelación a nuestra razón. Es cuando la mente le provoca un golpe de estado al espíritu y se sienta en el lugar de autoridad interna en nuestro ser. El desborde racionalista principalmente se da en tres situaciones que provocan que la revelación sea o abortada, o frenada, o distorsionada. Es abortada la revelación por la razón cuando ya sea que Dios quiere darnos una revelación para nuestra propia vida o para la vida de otros, nosotros no creemos que Dios pueda hablar de esa manera. Y Dios nos quiere hablar y nosotros no lo creemos. O al menos no creemos que pueda hacerlo conmigo. Bueno, si está en la Biblia debe ser, pero conmigo no. Muchos creyentes dicen que Dios a ellos no les habla. Pero el problema no es que no les habla, sino que a causa de su racionalismo extremo, sus mentes han abortado, anulado la revelación. Pero porque Jesús dice, mis ovejas, no los profetas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La segunda de las situaciones es cuando la revelación es frenada por la razón. Y esto sucede cuando recibimos una palabra, pero como no encaja en nuestra cajita, en nuestra lógica, y esto de recibir y dar palabra o ser guiados nosotros por una palabra recibida nos parece una locura, entonces la mente frena la revelación y el alma, en lugar de ser un canal del espíritu, que viene del espíritu a la boca, al cuerpo, se convierte en un impedimento para que la palabra sea transmitida o vivida. Hay personas que reciben palabras para otros, pero nunca se animan a soltarla. Y yo quiero que en esto vos entiendas que hay dos extremos a evitar. Se pueden cometer dos errores. Uno de ellos es soltar la palabra irresponsablemente. Es decir, lo primero que me venga le digo. Y esto sucede cuando sin buscar confirmación de Dios por las vías que ya enseñamos en las clases pasadas, tiramos la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado.
También ocurre cuando ejercemos los dones sin humildad. ¿Sí? Por eso yo estoy siempre enseñándote que especialmente cuando te estás iniciando esto, cuando vas a dar la palabra, no digas, Dios te dice o Dios me dijo que te diga. Porque estás aprendiendo. Y del otro lado hay una persona. Y si vos no tenés confirmación, podés dañar a la otra persona. Ese es un extremo, la liviandad en soltar la palabra. Pero el otro extremo y el segundo error a evitar es cuando teniendo confirmación de Dios y asumiendo una actitud humilde, no soltamos la palabra porque nuestra razón nos dice cosas como, es una locura. Van a decir que estás loco. Y vos sabés que es de Dios. La tercera de las situaciones es cuando la palabra es distorsionada por la razón. Hay veces que recibimos una sola palabra o una frase corta. Y como para nosotros no tiene eso mucho sentido, tratamos de ampliarla o de explicarla para hacerla comprensible para la persona a la que va dirigida la palabra. Pero si Dios quiere darle una palabra a alguien es porque sabe que ese alguien la va a entender, aun cuando la persona no la entienda. Dios muchas veces usa esa palabra o esa frase aparentemente sin sentido para iniciar el proceso de revelación que luego Él continuará con la persona. Y no quiere darnos a nosotros toda la explicación y los detalles, porque Él quiere tener una relación con la persona. Y entonces la palabra que me dio a mí para darte a vos sirve para que cuando yo te la doy te despierte a vos, a la palabra que va dirigida y entonces vos empieces a buscar de Dios y recibas revelación y aparentemente esa palabra que aparentemente para mí no tenía demasiado sentido, en tu vida cobra un significado fundamental. Hace un par de cultos atrás, ¿te acordás? Dios me da una sola frasecita y ni siquiera entiendo de qué se trata. Me dice, se terminaron tus días tristes. Y yo no tenía más y en mi interior le decía al Espíritu, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y para quién es? Y no me daba, entonces solté la palabra. Esa semana, en la programación, en el cafecito con Carlos, en el mate con Silvana, la cantidad de personas que Dios les habló con esa simple palabra, se terminaron tus días tristes. Para mí no tenía demasiada explicación, pero para las personas tenía un significado importante. Así que tenemos que evitar por todos los medios que yo le amplíe la revelación. Si Dios me da una palabra, una frase, es lo que tengo que decir. No tengo que yo explicarla, a menos que el Espíritu cuando me da la palabra me dé la explicación. Pero si no, tengo que ser fiel a eso y decir solamente, aunque mi razón no la entienda, porque si no la estaré distorsionando. Cuando no lo hacemos, estamos profetizando del corazón, aun cuando una parte de la palabra haya venido de parte del Señor. ¿Sí? El desborde racionalista le da cabida a un espíritu de incredulidad que impide la revelación de Dios. Pero hay un tercer desborde del alma y es el desborde emocionalista. Y es cuando, en lugar de sujetar nuestras emociones a la revelación, sometemos la revelación a nuestras emociones y sentimientos. Es cuando las emociones provocan un golpe de estado y se ponen al gobierno en nuestras vidas en el lugar de autoridad interna en nuestro ser. En los desbordes de la voluntad y en el desborde racionalista hay participación de nuestra conciencia. Pero en los desbordes emocionalistas muchas veces el proceso es inconsciente,
Por lo tanto, es todavía más peligroso, porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y este tipo de desborde es el que provoca mayor número de errores en el ministerio profético y de revelación. No estoy hablando aquí de falsos profetas, sino del mal uso de la profecía. El falso profeta, ¿sí?, la mayoría de las veces es consciente de su falsedad, porque él tiene una intención mala. Por eso es un falso profeta. Tiene la intencionalidad de conducirte a vos al error o a la destrucción. Pero en cambio, el uso equivocado del don de revelación por un desborde emocionalista no tiene mala intención, es solo un mal uso del don. Probablemente en la persona la intención es buena, pero como la persona es inconsciente del golpe de estado que se está produciendo en su interior, cree que está profetizando del Espíritu, pero en realidad lo hace de su corazón. ¿Cuáles son algunas de las causas que provoca el desborde emocionalista? La primera causa, una de las principales, es la ansiedad. ¿Sí? Esto conduce al error, especialmente cuando se trata de palabras para uno mismo o para nuestros seres queridos. La ansiedad es temer que una frustración que hay en nuestra vida no se resuelva, no sea resuelta. Te cuento un ejemplo. Hace muchos años le dije a una chica una vez, ¿vas a venir? Estaba dando un seminario parecido a este de profecía y revelación. Y entonces le pregunto, ¿vas a venir al seminario de profecía que voy a dar? Me contestó, ni loca, pastor, yo no creo en eso. ¿Por qué? Le pregunté. Y me dijo, mira, mi mamá y su círculo de amigas 1000 veces me dieron palabra acerca de que me iba a poner de novia y nunca se cumplió. No quiero saber más nada con eso de la profecía. Se cumple lo que dice Jeremías, ¿no? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. En esta ilustración, en este ejemplo que te cuento, podemos apreciar que cuando inconscientemente, por ansiedad, alimentamos vanas esperanzas en la gente, se produce una gran frustración y amargura, no solo en la persona que recibe la palabra, como en este caso, sino también en los que la pronuncian al ver que no se cumple. ¿Cuál es el problema? Estamos frente a un caso, en el ejemplo que te di, de falsas profetizas. No. Acordate, el falso profeta tiene una intencionalidad mala. Y ninguna madre va a querer lo malo para su hija, ¿verdad? Así que descartamos que se trate de falsas profetizas. Se trataba de mal uso del don a causa de un desborde emocionalista. Esa mamá estaba muy ansiosa porque su hija se pusiera de novia e inconscientemente buscaba a ella la palabra y se la transmitía. Las amigas se contagiaron de esa ansiedad que la mamá les transmitía. Imagino que cuando se reunían a charlar, a orar, a tomar mate, ella manifestaba su ansiedad respecto del tema y como sus amigas la amaban y amaban a su hija, también se llenaban ellas de ansiedad. Y otra vez, inconscientemente, buscaron la palabra en lugar de recibirla y la transmiten. Pero como no era palabra de Dios, sino de su corazón, la palabra nunca se había cumplido. La ansiedad nos hace correr delante de Dios. Jeremías 23 también nos advierte de esto. Dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban.
Otra causa frecuente de desborde emocionalista es el perfeccionismo no sanado. El perfeccionismo, ¿qué es? Es un nivel de exigencia desmedido, es un nivel de exigencia condenatorio, dirigido hacia uno mismo y también hacia los demás. Y el perfeccionismo es el resultado de haber recibido una actitud crítica constante en lugar de una valoración sana por parte de los padres, y en particular, especialmente de papá. Produce frustración, inconformismo permanente, temor a no dar la medida, falta de disfrute de los logros, estrés, mala relación con los demás, enfermedades, migrañas. Cuando recibe palabra para su vida, la mayor parte de ellas tiene que ver, cuando un perfeccionista recibe palabras de Dios para su vida, la mayoría de ellas tiene que ver siempre con demandas, exigencia, pecado, corrección, deber ser, juicio. ¿Por qué? Porque su interior no está sanado y no puede recibir aceptación. Cuando lee en la Escritura una palabra de aceptación, de aprobación, la saltea. Inconscientemente dice, esto no es para mí. Y cuando da palabras a otros, obviamente hace lo mismo. Cuando el perfeccionista ejercita sus dones de revelación, transmite ese espíritu condenatorio. No porque sea malo, sino porque sin que se dé cuenta de lo que está pasando adentro suyo, sin que se dé cuenta de que sus emociones derrocaron al espíritu en la cadena de mando, de autoridad, entonces está profetizando del corazón. Pero además, como sus emociones necesitan ser sanadas, no solo profetiza del corazón, sino de un corazón enfermo. Otra causa frecuente de desborde emocionalista es la frustración proyectada. En algún área de nuestra vida hay frustración que está sin resolver y de manera inconsciente la proyectamos a la hora de dar una palabra a alguien. Te doy un ejemplo. Hace muchos años atrás, una pastora de otra iglesia me dijo que una hermana de nuestra iglesia le había mandado una carta diciéndole que ella no acompañaba adecuadamente a su marido, que era el pastor. Y esta pastora me dice, Carlos, yo tengo muchos defectos, pero si algo he hecho en toda mi vida ha sido acompañar a mi marido en todo. A mí me sonó raro lo que esta pastora me decía, porque la hermana de nuestra iglesia era una hermana muy, muy preciosa, muy valiosa. Pero al poco tiempo me llama otro pastor y me dice, che, fulana de tal, que es de tu iglesia, estuvo por aquí en nuestra congregación y fue una bendición enorme. Bendijo a la gente de una manera enorme. Pero ¿sabés qué? Le dio una palabra a mi esposa muy dura, como que ella no me acompaña. Y te puedo asegurar que mi esposa, que mi esposa, la pastora es ella, yo la acompaño a ella. Entonces ya eran dos personas que me decían lo mismo de la hermana de nuestra iglesia. Y entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué está pasando con esta hermana? Su ministerio es una bendición, pero lo está arruinando con estas palabras que están siempre en la misma dirección. Inmediatamente el Espíritu me mostró frustración proyectada. ¿Y qué es esto? Me pongo a analizar y justamente esta hermana tenía un esposo que no la acompañaba en el ministerio como ella quería, y esa era una carga para ella. Y pobrecita, sin darse cuenta, no lo hacía de mal, inconscientemente proyectaba esa frustración sobre los demás cuando daba una palabra.
Ella, por supuesto, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero en su interior las emociones produjeron un golpe de estado al espíritu. Y en esta área estaba dando palabra, pero palabra de su corazón, no de Dios. Uno, querido, querida, uno debe dejarse examinar por el Espíritu, someterse a sanidad y abstenerse de dar palabra en aquella área de la vida que está todavía en proceso de resolución. Esto, lejos de disminuirme, me da mayor autoridad, es señal de madurez y especialmente produce que yo no estropee el resto de mi ministerio. Otra causa frecuente de desborde emocionalista es la necesidad de agradar, y esto es bien frecuente. Sin darse cuenta, la persona que profetiza da una palabra que agrade a la otra persona, pero esa palabra no vino de Dios, sino del corazón del que la da. A veces queremos ser más comprensivos que Dios, más amorosos que Dios, pero no se puede. Otra vez volvemos a Jeremías 23, ¿no? Qué pasaje tan claro, ¿no? Dice Jehová: he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. El resultado de esto es que crean falsas expectativas y lo que sigue a la falsa expectativa es la desilusión. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Estas son algunas de las causas presentadas a modo de ilustración, pero hay otras. En realidad, cada vez que una emoción se pone por encima del espíritu, se produce un desborde emocionalista. ¿Sí? Quiero dar una palabra más, ¿no? A veces en nuestro amor y en nuestra compasión por la gente, sin darnos cuenta, esa emoción se pone al gobierno y profetizamos de nuestro corazón. De pronto, aún mismo ahora puede ocurrir en este momento en el chat, ¿no? Alguien nos dice, tengo un hijito que está pasando por una enfermedad y nuestro corazón se parte por eso y sentimos compasión. Y entonces ahí en el chat le contestamos, o yo le contesto, o yo le digo, o la llamás por teléfono y decís, el Señor te dice que tu hijo va a ser sanado. Y lo que profetizaste fue una palabra que nació en tu corazón, porque en realidad vos no recibiste esa palabra de Dios, sino que surgió de un buen corazón. En lugar de eso, ¿por qué no decís? En lugar de decir, el Señor te dice que va a ser sanado, decís, mira, vamos a orar y vamos a orar creyendo en que la sanidad de Dios puede venir a la vida de tu hijo. Porque si no, generás una falsa expectativa y lo que sigue a la falsa expectativa es la desilusión. El riesgo de ser víctimas de palabras que nacen del corazón del que profetiza y no de Dios, se evita aplicando discernimiento. Por eso es pertinente que recordemos los criterios de discernimiento para confirmar una palabra que recibimos y que vimos en las clases anteriores. Y quiero cerrar la enseñanza con este cuadro que vas a ver en pantalla, que lo vamos a dejar unos segunditos allí para que le saques una foto, para que lo tomes, que resume la enseñanza. Desborde, causa y consecuencia. Bueno, que esto nos sirva a todos, no para frenar nuestro ministerio, sino para desarrollarlo sabiamente, ungidamente, responsablemente y
libremente, porque Dios quiere usar tu vida para dar palabra a muchísima gente. ¿En dónde? En el culto, donde estamos todos. Bueno, todos no podemos en un culto hablar. Habrá cultos donde algunos podrán dar una palabra, pero no podemos todos, ¿verdad? Con tanta gente. ¿Dónde va a ocurrir? En tu vida cotidiana. Los dones del Espíritu son para nuestra vida cotidiana, para que vos tengas una palabra de ciencia, que sin que vos tengas la información le digas a alguien, mira, el Señor me está mostrando, siento de Dios, siento esta percepción, vos por favor confirmámela, siento que en tu vida pasó esto, y cuando la persona dice, ¿y vos cómo lo sabías? No es que lo sabía. Bueno, si es así es porque Dios me habló y Dios quiere hacer esta obra en tu vida, y lo hagas con un amigo, con tu compañero en la facultad, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, ¿sí? De Yapa lo hacemos juntos en un culto. Lo hacemos ahora a través del chat. Cuando sea presencial, trataremos de tener en los cultos momentos donde vos también puedas desatar palabra para otros. Pero por favor, vos no vivís 5 minutos en la semana. Vos vivís 24/7 y en esos 24/7 tenés que activar todos los dones. ¿Dónde vas a orar por los enfermos? En tu vida cotidiana. ¿Dónde vas a dar palabra de ciencia? En tu vida cotidiana. ¿Dónde vas a dar una palabra profética? En tu vida cotidiana. Los dones no son solo para edificar al cuerpo de Cristo, sino son herramientas dadas por Dios para responder también a las necesidades de la gente. Dice que los 5 ministerios de Efesios 4 son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Dónde se cumple la obra del ministerio? En la vida de todos los días, en la facultad, en el colegio, en la fábrica, en la oficina, en el estudio, en el hospital, con la vecina, en el supermercado, con la familia, en el consorcio. Allí. Te bendigo y libero esos dones maravillosos que vos tenés, todos, cualquiera sea. Y también te animo a que sigas creciendo en la posibilidad de que cuando alguien necesite recibir una palabra profética de edificación, aliento y consolación, vos la puedas soltar. Y que cuando alguien necesite que algo que está oculto en su vida pueda salir del nivel de la no conciencia a lo consciente, una palabra de ciencia tuya traiga luz a su vida. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos con la siguiente clase y luego con el Zoom. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo grande para todos los que nos están siguiendo del otro lado, para todos los alumnos de la Escuela Sobrenatural y también para los que no son alumnos de la escuela, pero igual están siguiendo la programación. Qué clase espectacular, como siempre decimos, ¿no? Acabamos de tener, la verdad que viene siendo todo el material que nos ha compartido el Pastor Carlos en esta materia de Ministerio de Revelación y Profecía. Ha sido buenísimo y la verdad que, bueno, yo por mi parte por lo menos estoy sorprendido de el nivel de aplicación que tiene esto en la vida cotidiana, como terminaba diciendo recién el Pastor Carlos, ¿no? Tal vez antes de esta materia, inevitablemente yo lo asociaba mucho a el rol del profeta dentro de la iglesia, pensando en ejemplos como los Carrico Magno, pero acá Carlos nos ha explicado bien en detalle cómo funciona, y la verdad que viene siendo algo espectacular. Bueno, como decimos siempre, aprovechar este tiempo para descontracturar un poco, para ir al baño, cambiar el agua del mate, la yerba, buscar un café, lo que quieras, picar algo antes de la cena. Ya en un ratito arrancamos la siguiente clase, que nos está dando también de forma muy buena nuestro querido pastor Maxi López Acebo. La clase de hoy de Maxi vuelve a una clase un poco más corta, de 30 minutos más o menos, así que no tenemos que andar a las corridas, ni vamos a terminar corriendo después el AMA como hicimos los martes pasados, así que aprovecha ese tiempo para descontracturarte un poco, si querés levantarte, no te vayas mucho porque ya en 5 minutos arrancamos,
pero bueno. Y un comentario que quiero aprovechar para hacer para todos los que están del otro lado. Les deben haber enviado los tutores de cada laboratorio una breve encuesta para los alumnos para que completen, así nos dan su opinión, cuál es su feedback acerca de cómo viene funcionando la escuela, cómo vienen funcionando los laboratorios, los ejercicios, sugerencias, comentarios, todo nos sirve a nosotros saber su opinión porque es una buena medida para ver cuán bien viene funcionando la escuela. Ya igual hay bastantes respuestas, pero no tantas respuestas como alumnos inscriptos, así que si todavía no la completaste, cuando termine la clase, no ahora, no te distraigas, después por favor completala, y como seguramente te deben haber dicho los tutores, a nosotros nos sirve que sean lo más honestos posibles en la respuesta. La encuesta es anónima, así que no pasa si no te estás conectando muy seguido, si no estás haciendo los ejercicios, poné ahí, volcar información real que a nosotros nos sirve para saber cómo vienen saliendo todo, y también cualquier sugerencia, comentario de mejora. También algunos de los comentarios había muchos elogios y agradecimientos a los tutores y demás, que también es algo buenísimo porque nos pone contentos de saber que la escuela está funcionando bien. Así que los animamos ahí a que completen toda la encuesta y que lo hagan de forma honesta, por así decirlo. Bueno, ahí voy a aprovechar para ver un poco los comentarios de la gente que está del otro lado siguiendo la clase. Bueno, ahí justo cuando cerró el pastor Carlos, Gonzalo Terrazas dijo, dones para todos los días, tal cual. Esa frase estuvo espectacular, tal cual. Que Dios nos use como instrumento de transformación. Bueno, mucha gente agradeciendo al pastor Carlos. Excelente la explicación de los desbordes, dice Luis, muy bien. Mirta Carán dice, gracias pastor Carlos por tan hermosa enseñanza. Hay gente que me saluda, hola Belén, hola Mirada Argentina al Día, Sandra y Carlos Ardachuk, a ver si lo estoy pronunciando bien, Silvia Gronda, qué grande, bueno, saludo grande para todos los que están del otro lado, Gusti Borella, un abrazo grande, bueno, ahí Tommy Aspe también, gracias Carlos por la enseñanza, bueno, estamos todos disfrutando de la clase magistral que nos dio el pastor Carlos, ¿no? Yo pensaba, esto lo comparto como comentario nada más, así como si estuviésemos comentando en la facultad presencial, y en el recreo hacemos algún comentario de la clase, mientras estaba escuchando, y en la semana cuando la leía y la repasaba, se me venía a la mente esta idea, ¿no?, de qué importante es esta enseñanza en particular, la clase de hoy, para este tiempo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo donde constantemente estamos escuchando mensajes de crisis, de falta de visibilidad, de incertidumbre, de confusión, de duda, y en un montón de sentidos humanos sabemos que esto es verdad. O sea, el país está afrontando, el país no solamente el mundo, está afrontando una situación muy difícil, hay mucha incertidumbre, hay muy poca visibilidad, pero sabemos que todo eso es en términos humanos, ¿no? Como empezó la clase el pastor Carlos, ¿no?, dice que el Hijo, o sea, el Padre le revela todo al Hijo y el Espíritu Santo ve, escucha lo que el Padre y el Hijo están hablando y nos lo revela a nosotros, ¿no? Y nos hará saber las cosas que han de venir. Entonces nosotros tenemos la promesa, y sabemos que Dios cumple la promesa, de que en los cielos y en nuestra intimidad con Dios no hay incertidumbre, ¿no? Y sobre todo, que él hablaba de los desbordes hoy, el pastor Carlos, momentos de crisis, tal vez cuanto más surge algún desborde emocional, de por ansiedad, de por querer controlar las cosas, tal vez el desborde racional para los que somos bastante pragmáticos, como en mi caso, tal vez nos cuesta un poco más guiarnos por la fe. Importante es esta enseñanza, ¿no? Porque sabemos que la revelación verdadera viene de parte del Espíritu, donde no hay incertidumbre, donde no hay falta de visibilidad. Entonces someter todo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, a la guía divina de parte del Señor, y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea que si estoy decidiendo en función de lo que el Espíritu Santo me revela, no importa que alrededor mío haya crisis, si estoy yendo hacia donde Dios me dijo, estoy yendo a un lugar bueno, agradable y perfecto, ¿no? En este tiempo tan difícil, nosotros tenemos la esperanza con mayúsculas que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, nada, les dejo con ese pequeño comentario que, escuchando la clase, se me venía a la mente. Ya son las 8 de la noche, así que los dejamos ahora con la segunda clase, con el pastor Maxi López Acebo. Disfrutemos, aprovechemos este recurso maravilloso de la escuela y después nos vemos todos en el laboratorio. Que Dios los bendiga mucho.
¿Cómo les va? Aquí estamos en un tercer encuentro aprendiendo sobre sanidad interior y liberación. En los dos encuentros anteriores hablábamos acerca de los diferentes enfoques que uno debería tener a la hora de sentarse a tener una charla de sanidad interior y liberación, una charla de consejería pastoral, teniendo siempre en cuenta que las personas están en diferentes estadios, no todos están en la misma situación en su relación con el Señor. Y haciendo énfasis, decíamos, en tener bien claro hasta qué punto llegó su relación de intimidad con Cristo, hasta qué punto conocieron al Señor de la iglesia y no solamente a la iglesia del Señor, ¿no? Lo importante es que la gente conozca al Dios de la iglesia, que conozca al dueño de la iglesia y no solamente a nosotros. Y para eso es importante guiar a las personas en un encuentro personal, que muchas veces es liberador en sí mismo. El solo hecho de conocer a Jesús hace que las personas sean libres y nos ahorremos de orar por muchas cosas, por muchas ataduras, porque el Señor mismo las libera. Una cuestión fundamental acá. El tema de que una persona realmente haya tenido un compromiso, haya hecho una entrega real a Cristo y esté caminando con el Señor, no significa que ya esté libre de toda atadura, que ya esté libre de toda opresión del diablo. Dice la palabra que Él nos hace nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, pero sabemos que la palabra dice van siendo hechas nuevas. Dios no nos hace nueva criatura y completamente limpios de todo en un solo día. De hecho, es un proceso que dura toda la vida. Si no, no pecaríamos más, ya seríamos como los ángeles. Sin embargo, aquí estamos, luchando con nuestras debilidades y viviendo esta vida cristiana en la carne, pero en la fe en el Hijo de Dios, como dice la palabra. Entonces, vale la aclaración, ¿no? Que una persona tenga a Cristo no significa que no necesite liberación, que no necesite sanidad interior. Por mucho tiempo se luchó con este tema porque decían, si vos te entregaste a Cristo y oraste para recibir el Espíritu Santo, ya está, no necesitas hacer más nada, ya tu vida está cambiada. Realmente eso de una vida completamente nueva y sin ninguna atadura más, va a ser en el cielo, cuando tengamos realmente cuerpo nuevo y ya no estemos en este cuerpo de pecado, ¿no? Pero mientras tanto, mientras estamos acá, diría yo, durante toda nuestra vida vamos a seguir en un proceso de limpieza, de sanidad y de santificación. También hablábamos en el último encuentro acerca de desmitificar este tema de cuando las personas se manifiestan, de lo que el diablo nos puede hacer. Decíamos que si nosotros estamos consagrados, si tenemos fe en que realmente Jesús nos dio de su autoridad y nos puso a trabajar con Él va a estar siempre como poderoso gigante respaldándonos y nosotros tenemos autoridad sobre todo gobierno de las tinieblas, sobre Satanás o cualquier demonio. Y que simplemente vamos a tener que ejercer esa autoridad cuando tengamos que sujetar a algún demonio que se manifiesta. Que decíamos, no pasa todo el tiempo, puede pasar alguna vez, pero no es algo que suceda todo el tiempo. Es más, nosotros deberíamos orar antes de encontrarnos con alguien para que eso no pase. Deberíamos sujetar todo espíritu inmundo antes de encontrarnos con las personas, para que cuando nos encontremos el diablo no esté interfiriendo en estas charlas que vamos a tener. Y en este tercer encuentro, me gustaría que vayamos entrando un poquitito más en temas específicos de la administración. También tenemos que remarcar, lo dijimos la vez pasada, que sanidad interior y liberación no son dos cosas separadas. Dios a nosotros nos hizo uno, somos cuerpo, alma y espíritu, y así como Dios quiere hacer libre nuestro espíritu, quiere sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nosotros no podemos separar las dos cosas. Nosotros no podemos decirle a una persona que necesita liberación por un lado y sanidad de sus emociones por otro. Esto es una unidad, y tenemos que entender a las personas como esa unidad, ¿no? Ahí en tercera de Juan 1:2, Juan le decía a Gallo que
él oraba para que él sea prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma. En la versión NBI dice, así como prosperas espiritualmente. Entonces, nosotros deberíamos trabajar en lo mismo, que las personas prosperen espiritualmente, que crezcan en el conocimiento del Señor, que crezcan en madurez espiritual, para que puedan prosperar en todo y para que sean libres de toda atadura. Y también decíamos que nosotros damos respuestas espirituales a problemas terrenales. No hay un problema económico simplemente cuando una persona viene a pedirnos consejería. Generalmente tenemos que indagar en los temas espirituales porque tal vez no sea solo un problema de administración. Tal vez hay un problema espiritual de fondo que necesita ser cortado. O tal vez hace falta que entienda principios espirituales para poder manejar su economía como la Biblia enseña. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una enfermedad. La enfermedad no siempre es solamente algo químico-biológico que pasa en el cuerpo. Hay muchas enfermedades que pueden tener una raíz espiritual. Y aún si no tuvieran solo una raíz espiritual, dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, nosotros damos respuestas celestiales a problemas terrenales. Nosotros no nos podemos mover en el ámbito terrenal porque nosotros fuimos llamados a movernos en el ámbito espiritual. Y nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos que buscar las cosas de arriba, y de arriba vienen nuestras soluciones. Nosotros no tenemos soluciones terrenales, sino simplemente seríamos consejeros humanos, simplemente estaríamos haciendo coaching, pero nosotros no hacemos coaching, nosotros tratamos temas espirituales y tenemos el poder de Dios para manejar temas terrenales desde lo espiritual. Entonces, yendo ahora sí a un tema fundamental y que generalmente es raíz de muchas ataduras y de muchos procesos espirituales del diablo en las personas, vamos a hablar de un tema que muchas veces se habla, pero que me gustaría que profundicemos un poco para poder no solamente ministrarlo, sino explicarlo a las personas a las que estamos ministrando. Y estamos hablando del perdón. Sabemos que el perdón es una de las llaves más importantes para ser libres de las ataduras, ¿no? La falta de perdón generalmente ata a las personas con una de las ataduras más fuertes que decíamos, por ejemplo, que es el odio, ¿no? Una persona que no perdona va a estar atada al odio y va a estar sometida a la voluntad de Satanás, aun cuando quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que entender de qué se trata esto del perdón, de qué manera Jesús lo presentó, de qué manera se nos presenta en la Biblia, para que no solamente le digamos a la gente, bueno, vos tenés que perdonar porque es una orden. O sea, está bien que sea una orden, pero Jesús nos dio explicaciones. O sea, Jesús no solamente daba órdenes y no explicaba. Dice que a sus discípulos les explicaba cómo eran las cosas, para que ellos las pudieran entender, las pudieran procesar, y ahí las pudieran accionar espiritualmente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender del perdón es que el perdón no es decir, bueno, acá no ha pasado nada, me olvido. Vieron que en el mundo la gente dice, ya está, olvídate, no pasó nada. Y en realidad no es así. Cuando alguien nos lastima y nos lastima mucho, lo último que podemos decir es acá no ha pasado nada. O cuando viene una persona a decirnos que la han lastimado mucho, nosotros no le podemos decir, bueno, entendelo, él tenía un problema emocional y por eso te maltrataba, te abusaba o te hacía tal o cual cosa. Uno tiene que explicar el trasfondo espiritual de lo que significa el perdón para que la persona a la que le va a costar muchísimo perdonar, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la palabra, entendiendo cuáles son los principios espirituales que hay detrás, pueda hacerlo con la convicción de que lo que está haciendo no va a caer en saco roto, que lo que está haciendo no cae en la injusticia. Porque para mucha gente el perdón es una forma como de injusticia, como de impunidad, ¿no? Es como que le estuviéramos diciendo que lo deje impune al asesino de un familiar. Pero nosotros sabemos que el perdón no es
ni injusticia ni impunidad, porque Dios es un Dios justo y dice que Él no puede pasar por alto la injusticia. Entonces, antes de hablar de perdón, tenemos que hablar de pedir y recibir perdón. Lo primero que uno debería ministrar en esto es que nosotros mismos, como hablábamos en los primeros encuentros, nosotros mismos pasamos de sufrir injusticias a hacer injusticia. Es decir, nosotros delante de Dios somos injustos. Entonces, si nosotros vamos a reclamar justicia, primero tenemos que reconocer nuestra propia injusticia. Porque de otra manera, Dios va a juzgar al otro, pero me va a juzgar a mí también. Ahora, ahí en 1 Juan 1:9, dice la palabra bien claramente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la obra de Jesús en la cruz tiene que ver con esto, tiene que ver no con el pecado que otro cometió contra mí, sino con el pecado que yo mismo cometí contra otros y primeramente contra Dios. Entonces, el primer proceso al que tenemos que llevar a la gente es a entender que toda persona es injusta delante de Dios. Porque no hay uno que pueda levantar la mano delante de Dios y decir yo soy justo, porque dice que no hay ni uno solo, solamente Jesús. Y tenemos que llevarlos a entender lo que hizo Jesús y por qué lo hizo, ¿no? En Isaías 53, versículos 5 y 6, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hasta que una persona no entienda su propia injusticia, difícilmente pueda pasar por un proceso de perdón a otros. Lo primero que tenemos que reconocer es la injusticia más grande de todas, que fue Jesús muriendo en una cruz por todos nosotros. Uno podría decir, ¿por qué el más justo de todos tenía que morir? Y ahí está el kit de la cuestión, y ahí está lo que la justicia hace de parte de Dios por nosotros, ¿no? Jesús dijo, ahí en Mateo 18, del 21 a 35, dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. El primero debía miles de monedas de oro. Y dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como me he compadecido de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces acá vemos a Pedro preguntando y a Jesús contestándole que tenía que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Pero Jesús presenta una parábola, y bastante fuerte la parábola. Pero en esta parábola justamente está contenida
toda la enseñanza del perdón de pecados, por el cual nosotros fuimos perdonados, por la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, y está explicado lo que va a pasar si yo no aplico eso mismo a otros. Aun cuando Dios perdone mis pecados, si yo no aplico el perdón a otros, yo mismo voy a caer en condenación. Habiendo recibido perdón, lo voy a perder. Entonces, qué peligroso que es no perdonar. Por eso necesitamos guiar a las personas en este proceso y necesitamos ayudarlas a comprender espiritualmente cómo funciona el perdón. El perdón funciona primeramente porque Dios es un Dios justo que hizo morir al más justo de todos y puso sobre él todas nuestras injusticias. Porque dice la palabra que necesitó morir el justo para que nosotros los injustos fuéramos justificados. Yo recibo justicia de Dios por lo que Jesús hizo por mí. Alguien tenía que pagar y Jesús pagó. Alguien tenía que cubrir la injusticia y Jesús la cubrió. Porque Dios es justo y no puede ser burlado. Entonces todas mis injusticias alguien las tenía que pagar porque no se puede burlar la justicia de Dios. Y Jesús pagó por esa justicia. Cuando una persona empieza a entender esto, recién ahí va a poder entender cómo funciona el perdón, va a poder recibir perdón y va a poder ofrecer perdón a los que lo lastimaron. Entonces, tenemos muchos riesgos de no perdonar. Dice ahí en Efesios 4, 26 y 27, dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. Fíjense, acá claramente explica Pablo a los Efesios que cuando nosotros no perdonamos, cuando dejamos que ese enojo se convierta en un sentimiento recurrente, en un resentimiento, en un rencor y finalmente en odio, les vamos a estar abriendo una puerta al diablo, le vamos a estar dando lugar al diablo para que él tome lugar en nuestra vida, aún siendo cristianos. En Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No alcanzamos la gracia de Dios, lo mismo que explicaba Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros expliquemos estas cosas a aquel que tiene que entrar en un proceso de perdón. La primera que le tenemos que explicar es cómo funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios funciona a través de la cruz. Ahí se paga el juicio de injusticia. Él paga, Jesús paga por nosotros. Ahora, déjenme contarles otra forma de interpretación del perdón, que la verdad que me ha resultado muy, muy beneficiosa a la hora de tener que ministrar a alguien para que perdone, ¿no? Y yo lo llamo la contabilidad inversa. Ahí en Mateo 5, 11 y 12 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y en 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y yo siempre digo que el reino de Dios es como el reino del revés, porque lo que nos quitan acá en la tierra va quedando a favor en el cielo. Naturalmente, si a mí me robaran algo, yo lo debería poner en la tabla de los negativos de mi contabilidad, ¿no? Me robaron un celular, va en negativo, pérdida. Sin embargo, Jesús nos cambia la forma de mirar las cosas y dice que cuando nos persigan, nos agredan, mientan, nos roben, hagan cualquier cosa contra nosotros, nos alegremos, nos llenemos de júbilo, porque todo eso que vamos perdiendo acá lo vamos ganando en el cielo. Se va haciendo una contabilidad inversa.
todo lo que yo voy perdiendo en la tierra, Dios me lo va anotando a favor en el cielo. Yo voy guardando en mi cuenta corriente celestial. Por eso Jesús decía que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Aún cuando nos roban, suman a nuestra cuenta celestial tesoros en los cielos. Miren cómo lo decía acá en Lucas 12, 33 y 34. Dice, vendan sus bienes y den ofrendas de misericordia, háganse bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Muchos de nuestros enojos tienen más que ver con aquellas cosas que estaban en nuestro corazón, que nosotros atesorábamos. Cuando nos roban cosas que están en nuestro corazón, ahí nos enojamos, ahí nos llenamos de ira, pero cuando nuestro verdadero tesoro está en los cielos, no nos lo pueden robar. Y nos pueden robar cualquier cosa acá en la tierra, y no vamos a entrar en el círculo del diablo, del enojo, de abrirle la puerta y de llenarnos de amargura. Porque nuestro tesoro está seguro en Él. Nadie nos puede quitar ese tesoro. Al contrario, aun cuando nos hacen esas cosas, nosotros tenemos conciencia espiritual y nos alegramos de que nos las hagan. Es más, hasta podemos bendecir a los que nos maldicen, a los que nos roban, a los que nos maltratan, como Jesús mismo enseñó, ¿no? Entonces, pero decíamos que perdonar no es decir aquí no ha pasado nada, ¿no? Es decir, Dios obviamente es un Dios de justicia. Miren lo que dice acá en Romanos 12, del 17 al 21. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Nuestra parte es dejar que Dios imparta justicia. Cuando nosotros lo vemos de esta manera, el perdón ahí sí resulta liberador. El perdón no suena a injusticia, no suena a impunidad. El perdón resulta liberador porque yo le estoy entregando mi causa al juez justo. Entonces, yo me desentiendo porque yo ya sé que mi causa está en las mejores manos y puedo soltar. Puedo soltar a la persona que me lastimó, puedo soltar a la persona que me abusó, que me robó, para que Dios tome cartas en el asunto, Él se ocupe. Entonces mi corazón ahí puede quedar libre de rencores, de odios, ahí sí vamos a poder orar y echar fuera todo espíritu de rencor, de resentimiento, de odio, y el culpable del crimen va a tener que rendir cuentas delante del Dios justo. Ahora, cabe la posibilidad de que esa persona que nos hizo el mal, que tiene que rendir cuentas delante de Dios por lo que nos hizo, también llegue a conocer el sacrificio de Cristo y reciba perdón. Esto es una posibilidad. Y acá es lo que yo llamo el perdón al máximo nivel. A ver, el perdón de perdonar a la persona y entregarle mi causa al Señor es un primer paso y está bien. Pero en realidad, cuando el Señor moldea nuestro corazón lo suficiente para poder sentir como Él siente, nosotros también vamos a anhelar que la persona se arrepienta delante de Dios en vez de recibir ese castigo. Exactamente ese era el sentir que Jesús tenía. Miren, ahí en Lucas 23, 34 dice que Jesús estaba clavado en la cruz. Lo habían torturado, se habían burlado de Él. Pero dice que Él desde la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y dice que ahí repartieron sus vestidos y echaron suertes. Jesús tenía amor aún por los que lo habían torturado, por los que lo habían entregado. Y él oraba para que el Padre los perdone. De hecho, uno diría, bueno, ese fue Jesús. Muy difícil que uno pueda sentir lo mismo, pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros también podemos sentir de la misma manera. Miren qué interesante lo que leemos en Hechos 7, 59 y 60. Acá lo vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Exactamente el mismo sentir que tenía Jesús. Por eso la palabra dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, esto sí es el perdón al máximo nivel. Pero para que una persona llegue a eso, primero tiene que pasar por el primer nivel. Primero tiene que perdonar. Y tenemos que acompañar a la persona para que lo pueda hacer. Y como les digo, no es simplemente darle la orden de que perdone y decirle, bueno, esto es un mandamiento y lo tenés que hacer. Necesitamos que la persona pueda pasar por el proceso de entender espiritualmente de qué se trata. De quedarse tranquila que lo que está haciendo va a tener realmente un efecto. Y que no es simplemente dar impunidad a un delincuente. ¿Sí? Y una vez que la persona haya recibido el perdón completo, como decíamos antes, ahí realmente va a ser el turno de perdonar. ¿Sí? Ahí realmente lo va a poder hacer. Y generalmente es importante hacerlo en voz alta para que el diablo lo escuche, para que los demonios escuchen. Y lo vamos a ver en el próximo encuentro. Todo lo que la persona renuncie o diga al Señor para cortar ataduras, se tiene que hacer en voz alta, porque el Espíritu de Dios lo escucha incluso cuando no hable, pero los espíritus inmundos no. Entonces, todo lo que hagan lo van a tener que hacer en voz alta, y ahí vamos a guiar a la persona para que perdone y después renuncie a todo odio, rencor, resentimiento, vamos a orar para que salgan las raíces de amargura. Yo generalmente oro arrancando, porque si es una raíz hay que arrancarla. Yo generalmente oro arrancando toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Y hay un pasaje más que es muy interesante también para tener en cuenta, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué voy a ir? ¿Le voy a tocar el timbre al que me hizo este mal y le voy a decir que lo perdono? No, no hace falta hacer eso. De hecho, miren lo que dice Jesús en Mateo 11, 25. Dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Es decir, le podemos enseñar a la gente que puede perdonar en oración. No necesita ir y decirle yo te perdono, porque tal vez al que se lo diga el otro ni se enteró que está ofendido con él, o peor aún, todavía no está dispuesto a recibirlo y todavía le puede llegar a hacer algún mal. Entonces, Jesús lo que está diciendo es, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Es decir, en plena oración, nosotros podemos perdonar y el Padre toma nuestra oración en serio y dice, para que su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Fíjense de qué manera siempre Jesús ataba el perdón que damos con el perdón que recibimos. A menos que nosotros perdonemos, nosotros no vamos a poder recibir perdón hasta que lo hagamos. ¿Sí? Entonces, vivamos una vida en libertad, enseñemos a la gente a vivir una vida en libertad, libre de ataduras de rencor, de falta de perdón. Jesús nos llamó a perdonar. ¿7 veces? No, 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario.
Nos vemos en el próximo encuentro y ahí sí vamos a ver los 10 pasos para ministrar liberación. Vamos a entrar bien en detalle cómo hacer una liberación, cómo hacer una renuncia espiritual y cómo cortar ataduras a la hora de ministrar a alguien. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga muchísimo.